En el 2015, un hecho sin precedentes sucedió en el mundo. 197 países lograron un acuerdo emblemático para actuar frente al cambio climático. 5 años después de la adopción de este acuerdo por la esperanza, ¿tenemos algo que celebrar? Pienso que no nos podemos olvidar del logro que fue. Pienso que estamos en un momento complicado y que estamos en el punto en el que lo podemos poner como el trampolín para seguir celebrando o como un papel más, digamos, que firmamos y que a la hora del té no hicimos nada para llevarlo adelante. Yo creo que el Acuerdo de París en sí mismo es un logro en términos de haber creado un acuerdo que es jurídicamente vinculante y que le está dando básicamente la oportunidad a la humanidad de salvar el planeta, ¿no? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. París, sábado 12 de diciembre de 2015. We end this COP celebrating a new chapter of hope for the world. Terminamos esta COP celebrando un nuevo capítulo de esperanza para el mundo. Eso dice Cristiana Figueres, entonces secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Le 12 décembre 2015 restera une grande date pour la planète. À Paris, il y a eu bien des révolutions depuis des siècles. Mais aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour le changement climatique. El 12 de diciembre de 2015 será recordado para siempre como un día importante para nuestro planeta. En París hemos visto revoluciones por siglos, pero hoy es la más bella y pacífica revolución que hemos logrado, la revolución por el cambio climático. Eso dice François Hollande, entonces presidente de Francia. Y sí, podríamos armar una fiesta porque se cumplen 5 años de la adopción del Acuerdo de París, un pacto histórico para combatir el cambio climático y emprender acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. Pero estamos en pandemia y no es tiempo de fiestas masivas, y realmente no sabemos si hay avances significativos para festejar. Lo que sí es cierto es que vale la pena seguirle la pista a este acuerdo histórico adoptado por 197 países y ratificado por 188 al momento de grabación de este episodio. En París, cada una de estas naciones se comprometió a hacer lo que estuviera en sus manos. El acuerdo entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016 y desde entonces han pasado muchas cosas. Entre las más destacadas, la salida de Estados Unidos, que se anunció en 2017 y sucedió oficialmente en noviembre de 2020, un asunto que teniendo en cuenta los resultados de las elecciones podría cambiar. También hay que destacar el hecho de que muchos gobiernos como China, Japón, Canadá, entre otros, están comprometidos para llegar a la carbono neutralidad en 2050. Asimismo, actores como gobiernos locales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil se han unido al compromiso por lograr las metas del acuerdo. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tenemos realmente algo que celebrar? ¿Cuál es el balance de estos años de acción frente al cambio climático? ¿Cómo va Latinoamérica al respecto y qué viene para poder cumplir la gran meta que nos ha indicado la ciencia de no permitir que la temperatura global aumente en más de 1.5 grados centígrados? Les damos la bienvenida al tercer episodio de Brújula Sonora Podcast. Yo soy Mariana Rojas. Y yo soy Natalia Borrero. Hoy estamos con dos invitadas muy especiales.
Mi nombre es Janina Santiago Cabarcas. En este momento me desempeño como líder del equipo de la unidad de apoyo del grupo negociador ILAC bajo las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático. Trabajo en las negociaciones de cambio climático desde el año 2009 y mi vocación en este tema viene de la capacidad, digamos, de construir colectivamente soluciones a problemáticas globales. Mi nombre es Alejandra López Carvajal, yo soy mexicana, actualmente soy asesora de finanzas y capacity building en ILAC. Llevo más o menos 15 años trabajando en temas de cambio climático y estoy muy honrada en realidad de tener la oportunidad de poder trabajar en esto. Janina y Alejandra, muchísimas gracias por estar en Brújula Sonora Podcast. Yo me siento muy honrada de estar en la mitad de todas estas negociadoras porque Mariana, nuestra anfitriona, también fue negociadora y también estuvo en París en 2015 cuando se firmó el acuerdo. Así que, queridos oyentes, tenemos a 3 expertas con quienes vamos a estar conversando y a mí me gustaría mucho que empezáramos por recordar o por entender un poco ¿qué es el Acuerdo de París y por qué es tan importante para todos los habitantes de este planeta? Janina, si quieres, arranca. Muchas gracias, Natalia. Y ciertamente esa pregunta, por simple que pueda parecer, es una pregunta bastante existencial. Una respuesta así metafórica sería que es la última parada en un tren, en el tren del marco multilateral, digamos, del esfuerzo que hace el concierto de países a nivel internacional bajo Naciones Unidas por tratar de proveer una solución multilateral a una problemática global. Y digo que es la última parada de ese tren porque ha tenido otras paradas. Las anteriores paradas, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se firmó en Río en 1992 y después su protocolo de Kioto que estableció compromisos de reducciones específicas para los países desarrollados y que de alguna forma llevaron o obligaron a una tercera parada o a un último intento, no digamos, de pronto último no es la palabra porque tal vez no es la última parada, pero ciertamente la última versión de este intento del marco multilateral por establecer compromisos ya no solo para los países desarrollados, sino para todos los países, para todo el concierto de países en el marco multilateral, para dar una solución a esta problemática. Y eso es una sutileza bien importante con respecto a los anteriores intentos, porque bajo París se establece un marco en el que todas las partes del acuerdo, todos los miembros del tratado, se comprometen a poner sobre la mesa, no una sola vez, sino periódicamente cada 5 años, compromisos cada vez más ambiciosos para transformarse, no solo para mitigar y reducir sus emisiones, sino para transformar sus modelos de desarrollo hacia modelos que sean bajos en emisiones y resilientes. Tal vez lo único que yo agregaría a eso para caracterizar qué es París es que también es un intento humano por resolver ese problema y por ende es imperfecto, pero no por eso menos valioso. Esa sería mi primera respuesta a esa pregunta. Yo creo que tú mencionas 2 que quisiera resaltar, uno relacionado con los compromisos que asumimos los países en el marco del Acuerdo de París y creo que uno de los logros grandes del acuerdo fue también que cada país definiera cuáles son sus metas o cuáles son sus compromisos desde el nivel nacional, pero en línea a contribuir con un objetivo global del Acuerdo de París. Y otro que tú mencionas es relacionado con resiliencia y es la primera vez, digamos, que en el marco de la Convención de Cambio Climático se deja en un tratado o en un acuerdo como este los temas de adaptación al cambio climático en el mismo nivel frente a mitigación. Yo quisiera, Alejandra, que tú nos dijeras, hay muchos logros, digamos, que identificamos nosotros con la adopción del Acuerdo de París. Quisiera, Alejandra, que tú nos cuentes algún otro que tú identifiques. Claro, Mariana. Yo creo que el Acuerdo de París en sí mismo es un logro en términos de haber creado un acuerdo que es jurídicamente vinculante y que le está dando básicamente la oportunidad al planeta o la oportunidad a la humanidad de salvar el planeta, ¿no? Porque precisamente crea como todo un andamiaje institucional que, como decían antes, no tiene que ver exclusivamente con reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero, no, sino planeemos una transformación de los modelos de desarrollo en términos de las diferentes aristas del cambio climático, ¿no? De adaptación, de las pérdidas y los daños que están asociados con el cambio climático, de tener una meta, una visión de largo plazo que sea unificada para todo el mundo. Y creo que a 5 años, digamos, de que el acuerdo existe, ya podemos ver que hay una trayectoria, que hay una transición de estos sistemas en el planeta, a pesar de que creo que es una transición que apenas está
naciendo, ¿no? O que se está generando, ya puedes ver actores que nunca antes habían pensado en cambio climático, que nunca antes habían entendido qué era el cambio climático. Ahora dicen, como el sector financiero, ¿no? Tengo que tomar en cuenta los riesgos de cambio climático y las oportunidades de inversiones en la descarbonización, en energías renovables hacia el futuro, porque si no lo tomo en cuenta, corro el riesgo de que, como estoy invirtiendo mi dinero, genere pérdidas multimillonarias hacia adelante. Lo mismo pasa con compañías privadas, lo mismo pasa con ciudades, e inclusive a nivel de nosotros como ciudadanos, como individuos, empieza como a caernos ese 20, como decimos en México, esa idea de qué es lo que tenemos que hacer para atender este fenómeno, ¿no? del cambio climático. Alejandra, tú empiezas a hacer ya un balance de estos 5 años y yo creo que es importante como que ahondemos un poquito más ahí y hablemos, se cumplen 5 años justamente de la firma del acuerdo. ¿Tenemos cosas por celebrar o cuál es el balance? Janina, ¿tú qué piensas? Pienso que no nos podemos olvidar del logro que fue. Pienso que estamos en un momento complicado y que estamos en el punto en el que lo podemos poner como el trampolín para seguir celebrando o como un papel más, digamos, que firmamos y que a la hora del té no hicimos nada para llevarlo adelante. Entonces, no quisiera decir que estamos en un momento de fracaso, pero tampoco lo tildaría de éxito en la medida en que las mismas virtudes de París se vuelven sus defectos. Ahorita cuando Mariana comentaba, ella decía que definitivamente esto ha puesto los temas de cambio climático, y también lo dijo Alejandra, en boca de todos los actores, y de alguna forma eso es algo que celebrar porque 5 años después, con todo y que fue llevado a la atención de toda la prensa del mundo, de diferentes actores, de que realmente al más alto nivel todos los líderes del mundo estuvieron atentos a lo que pasó ese 12 de diciembre y la energía en ese lugar nos llamaba a de verdad a la esperanza de que todos estábamos remando en la misma dirección hacia esa transformación. Lo cierto es que a veces nos quedamos en la vanagloria de lo que escribimos y llevarlo a la implementación, traducir esos compromisos a no solo la letra, sino el espíritu de lo que se escribió, y de que efectivamente esos compromisos que se pongan sobre la mesa no solo busquen consignar una meta de reducción, sino dar ese primer paso hacia esa transformación. Es algo que por definición y por el hecho de que va a ser nacionalmente determinada esa senda de transformación, está expuesta a todo tipo de presiones políticas, económicas, metafísicas que nadie se imaginó, como una pandemia global, que de alguna forma siempre van a poner o van a hacer evidente que este tema es un tema que va más allá de lo ambiental. Definitivamente el gran logro, para mí, creo que sí es algo para celebrar, es que incluso en el contexto de la pandemia actual, esto es una problemática que desde París, con ocasión de París y a partir de París, está en el radar de los líderes, pero también en la manera como las personas, sobre todo los jóvenes que van a ser los líderes que están haciendo el relevo generacional, lo tienen presente, y ya no es una cosa ya de los arbolitos y cuidar el medio ambiente, sino de un cuestionamiento muy, muy profundo de las sociedades, de cómo quieren vivir, qué tipo de sociedades quieren ser, y eso cada vez va a ser más la parte subyacente, la piedra angular de cómo emprendamos estos modelos, de cómo se haga gobierno, de cómo se haga desarrollo, cómo se haga crecimiento. Janina, es muy, muy interesante lo que tú nos dices y yo estoy segura que Mariana trae más preguntas, pero antes los oyentes no me perdonan si yo no te pregunto 2 cosas técnicas que me parece importante que les expliquemos, y es, uno, que son las contribuciones nacionalmente determinadas o NDC, que además están en este momento en América Latina y en el mundo hablándose un montón porque están en proceso de actualización, pero en tu respuesta también hablabas de multilateralismo. Expliquémosle a nuestros oyentes de qué se tratan estas 2 palabras o estos 2 términos tan importantes y relevantes cuando hablamos de negociaciones. Cuando hablamos de multilateralismo o del marco multilateral, es todo lo que ocurre por definición como una construcción. El marco por excelencia es la Organización de Naciones Unidas, pero que es una construcción consensuada entre todos los países del mundo, y uso esa expresión desde un punto de vista coloquial porque no es entre uno, entre dos, los más grandes, los más pobres, los más chiquitos, sino entre todos, grandes, chiquitos,
pobres, ricos, de todos los continentes, de todas las regiones del mundo, bajo las Naciones Unidas. Específicamente en el caso del cambio climático, esa construcción multilateral se da bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se dio en Río en 1992, pero pues que ha tenido también, como su nombre lo indica, ser un marco, ha tenido desarrollos específicos construidos y consensuados por todos estos países, por las 196 partes de las Naciones Unidas. Partes son los países del mundo, cada uno de ellos que han ratificado estas convenciones y que hacen esta construcción colectiva y consensuada. Eso es bueno y malo porque los incorpora a todos, pero también es malo en la medida en que tienen que estar de acuerdo todos y por ende la velocidad a la que se mueve ese proceso de toma de decisiones a nivel multilateral, pues es un poquito más paquidérmica de lo que nos gustaría frente a la urgencia de una problemática como la del cambio climático. Eso me lleva a contestar tu pregunta de qué son las NDCs. ¿Qué hizo París para poder explicar qué es una contribución nacionalmente determinada? París no dice, tú Alemania o tú Australia o tú Francia tienes que reducir X en tanto tiempo. No dice eso, pero sí dice, tú Alemania y tú Francia y tú Australia tienes que ponerme sobre la mesa cuánto vas a hacer y en cuánto tiempo lo vas a hacer. Me tienes que reportar sobre tu cumplimiento de esa meta y en 5 años me tienes que poner sobre la mesa una nueva meta. Tú decides qué es lo que vas a hacer y en cuánto tiempo lo vas a hacer. Y me tienes que ir marcando tarjeta sobre qué es lo que estás haciendo. Y en 5 años, nuevamente me vas a tener que poner una contribución que sea más ambiciosa que la anterior, que sea mayor. Y en 5 años después de eso otra. Y en 5 años después de eso otra, hasta que todos juntos como hermanos lleguemos a esa transformación de la carbono neutralidad en 2050 y mantengamos el incremento de la temperatura por debajo de los 1.5 grados. Yo creo que queda muy bien explicado y ayuda, digamos, a quienes nos están oyendo a entender exactamente qué significan esas NDCs y qué son esos compromisos que los países hemos asumido en el marco del Acuerdo de París. Y creo que con eso me ayudas a introducir un tema que es clave y es, en estos 5 años que han pasado, de 2015 a 2020, tenemos cosas positivas que han pasado, otras no tan positivas. Una de esas es que al hacer el balance de lo que contribuyen en total todos los países con sus compromisos, no es suficiente para llevarnos en esa trayectoria o en ese camino hacia cumplir la meta o el objetivo del Acuerdo de París. Y yo quisiera ahí, Alejandra, que tú nos ayudaras un poco a hacer un balance de lo bueno y lo malo. Tú tocabas, y Janina también lo hizo, que en estos 5 años se han vinculado actores muy importantes más allá de los gobiernos a las conversaciones y a poner metas y a involucrarse más de cerca con la acción climática. Me gustaría que tú nos ayudaras a hacer un balance. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo que ha pasado en estos 5 años que nos están abonando el camino para lo que viene de aquí en adelante? Creo que uno de los logros de ser parte de esto y de tener este tipo de metas país es precisamente el que hablas e involucras en la planeación del desarrollo nacional a otros actores que antes no habían internalizado la idea de cambio climático y de qué significa cambio climático en términos del crecimiento del país, del desarrollo del país, de la infraestructura del país y de las inversiones de los dineros, ¿no? En París es un antes y un después. Entonces, antes de París no necesariamente había leyes de cambio climático, comisiones intersecretariales de cambio climático. Ha habido también un boom, por ejemplo, de impuestos al carbono, de esquemas de comercios de derechos de emisión. La forma de aplicar estas metas al final del día tiene impactos en política pública que han tenido como una explosión a partir de París. También se ha invitado a un tipo de conversación que antes no existía. ¿Qué tipo de desarrollo quieres tener como país en los siguientes 30 años? Entonces, Yanni hablaba de la carbono neutralidad de aquí a 2050, que básicamente significa tienes que reducir significativamente tus emisiones de gases de efecto invernadero y también tienes que poder compensar si sigues emitiendo hasta cierto nivel con los sumideros de carbono, que básicamente son los bosques y la naturaleza. Para llegar hacia allá, para tener esas reducciones de emisiones, básicamente la economía global tiene que desaparecer las inversiones y disminuir muy significativamente el uso de combustibles fósiles, es decir, petróleo, carbón, gas natural. Muchas de nuestras economías dependen muy fuertemente de esto
para el presupuesto nacional, para las exportaciones. Bueno, obviamente parte de la solución es invertir masivamente en energías renovables, pero en realidad no es solo eso, es repensar nuestras ciudades, es repensar nuestros sistemas productivos, es repensar la forma del diseño de presupuestos nacionales. Entonces, creo que ese también es un éxito de después del Acuerdo de París, en el que el tipo de conversaciones que se tienen en países en desarrollo, que principalmente no teníamos compromisos antes de París, están teniendo lugar y están abriendo ese espacio, como decía antes, a muchos otros actores que antes no se sentían obligados o responsables frente a este tipo de acciones, ni siquiera a pensar en que en tu presupuesto tienes que estar diseñando estas medidas. Alejandra, este balance que haces está realmente muy completo y también pues estaba pensando todo el tiempo que desde que comenzamos esta conversación hemos hablado de cómo París, si algo también hay que agradecer a París es justamente el abrirse y el vincular a muchos más actores a esta acción climática tan fundamental y necesaria para que la vida en el planeta continúe. Entonces, en el marco de eso, para este episodio de conmemoración de los 5 años del Acuerdo de París, tenemos una historia, la historia sobre el ICLEI, esta organización de ciudades sustentables, con la cual queremos también enmarcar cómo la acción de los gobiernos locales y de las ciudades es fundamental en esta lucha contra el cambio climático. Así que, escuchemos la historia. En pleno 2020 hay quienes se atreven a creer que el cambio climático sucede lejos de las ciudades, en la periferia, en el territorio distante y rural. Hay quienes incluso no creen ni se dan cuenta que el cambio climático es una realidad y que sucede aquí y ahora. Lo cierto es que se equivocan. Las olas de calor, efecto del cambio climático, se sentirán con más fuerza en las áreas urbanas, según un informe sobre ciudades competitivas y cambio climático de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Y es por esto que ciudades como París, Nueva York, Ottawa, Sydney y Bogotá, entre otras, han mostrado su compromiso a través de la declaración de la emergencia climática. Sin embargo, hay quienes sí creen y le han apostado a hacer algo desde las grandes junglas de concreto. Una de estas iniciativas es el Consejo Internacional para Iniciativas Medioambientales Locales, ICLEI por sus siglas en inglés, y hoy conocido como Gobiernos Locales por la Sostenibilidad. ICLEI es hoy quizás la más gran red de ciudades y gobiernos locales de todo el mundo. Tenemos hoy 25 oficinas en todos los continentes, agrupando cerca de 2.000 gobiernos locales. Y ICLEI representa a los gobiernos locales tanto en la COP de clima como también en la COP de biodiversidad. Y para allá de esta representación, ICLEI se ha especializado en buscar recursos de la cooperación internacional e implementar proyectos junto con los gobiernos locales y sus aliados como agencias de desarrollo y también otras ONGs que también toman parte en este proceso. ICLEI reúne a más de 1.000 socios en 86 países. En América Latina son 47 ciudades y gobiernos locales los que hacen parte de esta iniciativa que le apuesta al desarrollo sustentable y la acción climática. Y es que las ciudades todo tienen que ver con esta crisis, pues la alta concentración económica, industrial y de servicios las hacen responsables y afectadas directas del calentamiento global. Entonces, ¿qué está haciendo ICLEI América del Sur para cambiar el panorama e ir del problema a la solución? Yo empiezo por São Paulo, en alianza con la Agencia de Desarrollo e Innovación de la Municipalidad y con el programa de innovación sostenible que se llama Green Sampa. Lanzamos una iniciativa piloto que se llama ICLEI Innovation y ahí el objetivo es vincular todo lo que es el ecosistema y mundo de la innovación con las demandas y necesidades del territorio en términos de sustentabilidad. Junto con esta iniciativa
iniciativa también con São Paulo tenemos el proyecto Áreas Protegidas Locales y otras medidas de conservación, un proyecto financiado por el gobierno alemán y liderado por la Agencia Alemana de Cooperación, que contempla 4 países de América del Sur: Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. Yo soy Rodrigo Perpetuo, secretario ejecutivo de ICLEI América del Sur, y lo que me mueve todos los días para trabajar con mucho gusto con este equipo maravilloso de ICLEI, sus aliados, las ciudades y gobiernos locales miembros, es la posibilidad de ejercitar la diplomacia contemporánea, la diplomacia de las ciudades. A toda esta gestión de proyectos desde las ciudades que tienen como bandera la sostenibilidad, ICLEI América del Sur suma uno de vital importancia, uno que pone el ojo en el futuro: la juventud. Estamos desarrollando una acción programática que le llamamos Líderes del Futuro, con vistas a que el Acuerdo de París es de largo plazo, está ahí mirando hacia 2050, y esta generación que ahí está será cada vez más la generación que irá a liderar la real transición económica. Y por lo tanto abrimos ICLEI para relacionarse con universidades y también con escuelas públicas, con programas de educación y capacitación para educadores, con oficinas para niños de 7 a 12 años y también con actividades de inmersión para contemplar pesquisas, programas de extensión universitaria y complementariedad entre autoridad local, producción y diseminación de saberes y conocimiento. Y es que esa mirada de largo plazo, con miras a asegurar personas dispuestas a seguir trabajando por el Acuerdo de París, es el mejor legado que pueden dejar las ciudades. Creo que el camino que apuntamos especialmente aquí para América del Sur está muy en línea con que ICLEI en ámbito global vislumbra para el futuro, que es trabajar con innovación siempre que podamos, involucrar a la próxima generación con protagonismo, especialmente entonces a la juventud y los líderes del futuro, y dar escala a nuestra posibilidad de acción y transformación, haciendo con que los proyectos pilotos que incentivamos hoy puedan estar en mucho más ciudades y impactando, por lo tanto, positivamente los territorios donde ICLEI actúa. El camino sigue, el trabajo avanza, y nuestras ciudades en América Latina siguen sumando a la construcción de un mundo más sostenible. En Transforma creemos que es posible hacer cambios sistémicos para un mundo viable y que quienes habitamos el planeta podemos contribuir. Cuéntanos si tienes o conoces proyectos en Latinoamérica que promuevan la conservación, hagan frente a la crisis climática y o incentiven una producción sostenible. Queremos conocer y compartir tu historia. Escríbenos a brújulasonora@transforma.global. Bueno, y ahora volviendo y oyendo un poco la experiencia que tenemos en América Latina con el involucramiento de algunas ciudades que han decidido definir metas, no solamente en términos de cómo aportan las ciudades, sino porque sean también los sitios donde realmente se están viendo los impactos del cambio climático, donde está la gente más vulnerable que se ha visto afectada por el cambio climático. Y esto me lleva a pensar en algo, y es que uno de los temas que ha sido más relevante en los últimos 5 años y que ha tenido un impacto importante en los actores no estatales ha sido el anuncio en su momento, en 2016, cuando Estados Unidos dijo que se iba a retirar del Acuerdo de París y que finalmente hace unos días se concretó esa salida. Pero ahora vemos en el nuevo panorama, después de las elecciones de Estados Unidos, cómo vuelve a ser Estados Unidos, o cómo ha mencionado, digamos, el presidente electo, que va a volver al Acuerdo de París y la importancia que le ha dado en el marco de su campaña.
Quisiera ahí, Janina, que nos ayudaras también a mostrar un poco cuál es como esa importancia que tiene nuevamente la atención de Estados Unidos, sabiendo que en este momento tenemos en el panorama grandes jugadores, grandes, digamos, países que se han venido comprometiendo a llegar a la carboneutralidad en 2050, en 2060, como es el caso de China, como es el caso de Japón, pero ¿qué implica, digamos, esta vuelta de Estados Unidos al acuerdo y esto que nos trae, digamos, en los próximos 10 años? Bueno, mira, primero que todo, creo que hay que reconocer lo que pasó por lo que fue, digamos, y mal que bien es una deficiencia, como decía hace un rato, de que a la hora del té el marco multilateral y los compromisos están a expensas, digamos, de la voluntad de las partes, de la voluntad de los países de hacer parte del tratado y de implementarlo en su letra y en su espíritu. En ese orden de ideas, mi primera reflexión alrededor del tema es que si bien es afortunado el que con la elección del presidente Biden como nuevo presidente de Estados Unidos por los próximos 4 años, retoma, digamos, ese liderazgo de la causa por parte del segundo mayor emisor del mundo y en ese orden de ideas le inyecta esperanza y vitalidad a que el accionar y el mensaje que salga desde el marco multilateral por el músculo político que trae Estados Unidos a la mesa, pues ciertamente llama digamos, a ese nuevo aire y a esa nueva esperanza, pero por lo menos desde mi reflexión no deja de ser preocupante, en la medida en que esto es un tratado multilateral y no un gimnasio. Tú no entras y sales como te pegue en gana y en función de los vaivenes. Y creo que parte de las cosas que Estados Unidos tiene que hacer, teniendo en cuenta esa polarización que existe y tan evidente en este momento en la sociedad estadounidense con respecto a muchas cosas, pero con respecto a lo multilateral y al tema del cambio climático en particular, parte del legado que tiene que dejar este presidente que cree en la ciencia, que cree en el accionar multilateral en el que todos los países tienen que actuar de manera coordinada para hacerle frente exitosamente a este problema, blinde internamente a través de las acciones que ponga en marcha para implementar estas reducciones, para que deje de estar tan expuesta no solo la vinculación del país al tratado, sino las acciones que se lleven adelante para implementarlo, que las blinde a los vaivenes de la política en Estados Unidos. Y creo que ese es el reto más difícil. Entrar y salir de París, pues mal que bien está expuesto a la voluntad de todas sus partes, pero definitivamente las acciones, los marcos legales que se implementen y se firmen dentro de los países que son más difíciles y tortuosos de cambiar, los proyectos y las transformaciones de los modelos productivos, de las matrices energéticas, todo eso tiene que ponerse a andar de manera tal que tenga su propia inercia y de que si te saliste o entraste mal que bien sean acciones que sean irreversibles. Janina, Alejandra, muchas gracias por estar con nosotras. Creo que podríamos quedarnos conversando muchísimo más rato porque el tema es bien amplio, pero antes de despedirlas, quisiera pedirles que desde la emoción y desde el recuerdo nos cuenten qué significó para ustedes como personas, más allá de como funcionarias, estar en París en el momento de la firma. Alejandra, si quieres, comienza tú. Si me pones a hablar emotivamente voy a llorar. No, mira, yo creo que a mí siempre me pasa después de que termina una COP el decir, Naciones Unidas funciona para darnos una esperanza hacia adelante, ¿no? Yo tengo 2 niños pequeños y para mí París literalmente es esa posibilidad de que ellos tengan un futuro pues que sea decente, ¿no? O sea, que siga habiendo árboles, que siga habiendo animales, que sigan teniendo las posibilidades que nuestras generaciones tuvieron cuando crecimos. Entonces, sí, creo que eso es París y su implementación es el futuro, es esa esperanza. Yo me acuerdo ese día, todo el mundo quería estar en la plenaria principal. Me acuerdo que de hecho pensábamos que sí, se aprobó como a las 4 de la tarde, se bajó el martillo como a las 4 de la tarde y por una anécdota que de pronto no vale la pena compartir ahorita, se demoró como 4 horas más y todo el mundo quería estar en ese salón de la plenaria y obviamente no todo el mundo podía estar, entonces abrieron una segunda plenaria en la que tú veías el live stream de lo que estaba pasando en la otra. Y cuando bajaron el martillo, todo el mundo se miraba como, ya, sí, ya sucedió. Era surreal pensar que había sido posible, sobre todo los que habíamos estado en un intento fallido en el 2009 que fue en Copenhague. Entonces, realmente estuvo tan cerca de lograrse como se logró, como de fracasar en muchos momentos. Y como dice Alejandra, cada vez que salgo de una COP,
siento que hice algo o salgo angustiada y lloro o me río porque realmente los que llevamos tanto tiempo trabajando en esto lo llevamos, es una cosa muy personal en el sentido de que le metemos la ficha porque creemos, como dice Alejandra, que si no lo hacemos colectivamente no lo vamos a resolver. Y me acuerdo cuando se adoptó que lloramos y nos abrazamos. De todos los momentos difíciles, lo primero que sentí es todas esas horas lejos de mis hijos y que todavía las paso lejos de mis hijos. Sentí que no volví a casa con las manos vacías. Sentí que volví con algo que los podía ayudar, no solo a entregarles parte del mundo en el que yo viví, como dice Alejandra, de que disfruten de todo lo que este mundo tiene para ofrecer, pero que sean ciudadanos conscientes del mundo, de que lo que ellos hagan o dejen de hacer tiene un impacto para el resto de la humanidad. Las decisiones que tomen y cómo vivan su vida. Todos lo que yo hago afecta al otro. Y eso es París. Si para que el otro haga yo tengo que hacer, pues todos hacemos. Muchísimas gracias porque creo que nos emocionamos todos aquí escuchándolas. Mariana, te voy a pedir que nos despidas, pero que antes de despedirnos tú también nos cuentes tu recuerdo de París, porque tú también estuviste allá. Bueno, pues después de las dos de Alejandra y Janina, que se nota la emoción que sienten, como que me transporté de nuevo a hace 5 años, a que fue, digamos, un proceso complicado, fue un proceso difícil, de muchas noches casi sin dormir. Yo me perdí el último momento del martillazo que contaba Janina, porque la COP se suponía que debía acabarse el sábado, por lo tanto todos teníamos programados viaje y no pudimos, digamos, extenderlo. Entonces me perdí ese momento, pero recuerdo antes de subirme al avión y después bajarme del avión y lo primero que hice fue mirar a ver qué había pasado y la emoción de quienes estábamos en ese momento llegando nuevamente a Colombia fue muy bonita y para mí creo que fue muy gratificante y creo que el haber estado en ese proceso, haberlo terminado, haber logrado llegar de París con un resultado positivo, para mí significa como oportunidad, como darle una oportunidad al planeta un poco de restablecer el camino que debemos tomar conciencia del impacto que tenemos nosotros como ciudadanos y con cada actividad que desarrollamos. Y siento que podríamos quedarnos acá hablando y tenemos millones de anécdotas que ojalá algún día pudiésemos compartir, pero con esto quiero despedirme. Alejandra y Janina, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, que creo que es muy especial para muchas de las personas que hemos podido estar en este proceso por tantos años y ver lo que ha implicado, pero también lo que nos espera a futuro para que realmente se implemente y se logren las metas que hemos planteado en este acuerdo. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado a las dos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente falta mucho, hay un montón de cosas por hacer y nos tocan a todos. Yo creo que lo importante de este tipo de conversaciones es que todos pensemos en qué nos toca, ¿no? Como nuestra cuota personal de lo que nos toca hacer para salvar el planeta. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Mariana, por esta oportunidad, por este espacio y por la oportunidad de reflexionar de que firmar este tipo de cosas es un primer paso y tal vez no es es como casarse. Lo chévere es el matrimonio, ¿sí me entiendes? O sea, después vivir con el man es otra cosa, ¿sí me entiendes? Pero es una decisión que hay que vivir todos los días. Sería mi reflexión final al respecto. El matrimonio y la fiesta es lo chévere, lo difícil viene después. Gracias a toda nuestra audiencia. Esperamos que les haya gustado este episodio. Los invitamos a compartirlo en redes sociales. Recuerden que cada 15 días tendremos una nueva entrega con más preguntas, invitados y reflexiones. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Borrero, Natalia Gómez, Gabriela Vargas, Diana Montaño y quien les habla, Mariana Rojas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. En el próximo episodio conversaremos sobre el rol de los gobiernos en la puesta en marcha de una recuperación económica alineada con las metas de biodiversidad y cambio climático. ¿Lograrán tomar la ruta adecuada?